Si ya elegiste a la observación para recabar datos, pero tienes dudas acerca de cómo diseñarla para que se cumplan tus objetivos, este video es para ti. Aquí te enseñaré en qué consiste el método observacional, cuál le conviene a tu investigación y cómo elegir el tipo de descripción y el sistema de registro de información que necesitas. Estás en la perspectiva científica de la investigación observacional. Lo primero que debes saber es que la observación es un medio para representar la realidad que percibe el investigador. No existe una sola forma de llevarla a cabo. Hay muchas estrategias para realizarla dependiendo de las necesidades y los propósitos de cada proyecto de investigación. Independientemente de esto, existen aspectos generales que rigen a la observación y que deberás mencionar en el apartado metodológico de tu investigación a fin de dejarle ver a tus lectores que cada una de las elecciones que realizaste para llevarla a cabo tienen un fundamento científico. Para ello, te sugiero que describas a detalle cada uno de los siguientes aspectos: ejes metodológicos, tipo de observación, enfoque del método observacional, tipo de descripción y sistema de registro. A continuación, te explico en qué consisten estos aspectos y cómo desarrollarlos. Los ejes metodológicos son grandes organizadores de los que se desprenden las decisiones que te ayudarán a alcanzar los objetivos de la investigación. No los confundas con las categorías de investigación. Estas son constructos teóricos. En cambio, los ejes metodológicos hacen referencia a las decisiones que toma el investigador para conseguir los datos que necesita. Para establecerlos, puedes consultar fuentes especializadas en el tema que estás investigando. Por ejemplo, la tabla que aparece en pantalla te muestra cómo construir los ejes metodológicos de mi tesis sobre la enseñanza de la filosofía a partir de unos autores que se especializaban en modelos de evaluación de la formación. Después, deberás describir el tipo de observación que realizarás. Existen dos tipos fundamentales: la observación de tipo deductivo y la observación de tipo inductivo. La observación deductiva se usa con mayor frecuencia en la evaluación, debido a que parte de aspectos teóricos generales que busca verificar en situaciones particulares. En cambio, la observación inductiva o baconiana se centra en fenómenos específicos para llegar a generalizaciones que permitan establecer leyes o teorías. Este es el tipo de observación más utilizado en los procesos de investigación. Cuando el investigador observa, lo que busca es congelar un fragmento de la realidad que le interesa para analizar el contexto en el que ocurre. Existen tres maneras de estructurar a las observaciones en función del contexto que le interesa recuperar al investigador. A estas formas las vamos a llamar enfoques de la observación y son de tipo exclusivo, inclusivo o mixto. Imaginemos un continuo. En el extremo del continuo que corresponde al enfoque exclusivo, los factores son muy controlados o minimizados, de tal manera que al investigador solamente le interesa observar aspectos muy específicos. En el otro extremo del continuo, donde se sitúa el enfoque inclusivo, el investigador se interesa por observar todo el contexto que rodea al fenómeno que estudia, de tal manera que reúne mucha información sobre él. Los instrumentos de observación que se utilizan en el enfoque exclusivo van dirigidos a registrar aspectos muy concretos. Tal es el caso de las listas de verificación y las escalas de valoración. Este enfoque es sumamente útil si tenemos que observar muestras grandes de sujetos. En cambio, a medida que el investigador considera aspectos más amplios y un mayor número de variables, se sitúa en el enfoque inclusivo, procurando abarcar un amplio fragmento de la realidad que estudiará. Aquí, es importante mencionar que aunque el enfoque inclusivo es más flexible al momento de observar el contexto, no deja de suponer un diseño sistemático y estructurado de los procesos de observación. Hay algunos asesores que envían a sus estudiantes a observar sin ayudarles a definir qué es lo que requieren observar. Sin embargo, ese es un grave error metodológico. Algo que te ayudará a comprender mejor esta idea de los enfoques observacionales es recurrir a la analogía del microscopio. A su máxima potencia, el lente del microscopio enfoca los detalles sobre el portaobjetos y el entorno se oscurece. A medida que disminuye la potencia, abarcaremos una porción mayor del entorno o contexto general, de tal manera que, a una potencia mínima del microscopio, los detalles se oscurecen y el entorno queda en el foco.
Las diferentes potencias le permiten al investigador explicar distintos aspectos del fenómeno y pasar de una potencia a otra. Ahora bien, como he comentado en videos anteriores, la investigación está muy lejos de ser una cuestión de blanco o negro. Las observaciones no siempre tienen que caer en uno de los dos extremos que acabamos de describir. También es posible implementar enfoques mixtos, si es que el fenómeno que estudiamos lo requiere. Esto supondría que podríamos implementar instrumentos de observación del enfoque exclusivo y combinarlos con técnicas y estrategias del enfoque inclusivo. Aquí te muestro cómo diseñé un enfoque mixto para la investigación que realicé en mi tesis de doctorado. Yo trabajé con la metodología de estudios de casos y, aunque me interesaba rescatar la mayor cantidad de datos del contexto que rodeaba mi objeto de estudio, también me interesaba centrar la atención en aspectos específicos del mismo. En este pequeño diagrama, los puntos A y B representan gráficamente la ubicación y la extensión del enfoque que orientó mis observaciones. Aunque se trata de un enfoque mixto, la perspectiva se encuentra más orientada hacia el extremo inclusivo. Una vez que has definido el tipo de enfoque observacional que utilizarás, necesitarás diseñar el tipo de descripción que vas a emplear. Existen dos tipos de sistemas de descripción, los abiertos y los cerrados. Los sistemas cerrados contienen un número limitado y concreto de categorías o variables que el investigador operacionaliza antes de llevar a cabo la observación. Si durante la observación surge algún dato de interés que no esté contemplado previamente, simplemente no se le toma en cuenta. Este tipo de sistemas es frecuente en la investigación experimental. En cambio, un sistema abierto utiliza una lente más amplia. Si durante la observación surge un dato de interés para el investigador, considerará analizarlo, aunque se aleje un poco de lo que había establecido previamente en su guía de observación. Este tipo de sistemas se utilizan más en metodologías como la etnografía y las historias de vida. Ahora toca definir cómo vas a registrar los datos que recabes a partir de tus observaciones. Existen 4 procedimientos de registro: los sistemas categoriales, los sistemas descriptivos, los sistemas narrativos y los sistemas tecnológicos. Los registros categoriales son cerrados, siempre parten de categorías bien establecidas que guiarán la observación. Emplean instrumentos como las listas de comprobación, las escalas de verificación o las listas de cotejo. Registran conductas seleccionadas o codificadas en formularios. Se centran en obtener datos normativos y no toman en cuenta las variaciones o excepciones que surjan entre los sujetos o los objetos observados. Los registros descriptivos son sistemas abiertos que parten de categorías preestablecidas. Ellos toman más en cuenta el contexto que rodea el fenómeno, pero siempre dentro de los límites que ha establecido la guía de observación, que es precisamente el instrumento que emplean. Registran múltiples aspectos de las conductas y buscan obtener descripciones detalladas de los fenómenos observados. Son muy útiles cuando hacemos investigación comparada. Por su parte, los sistemas de registro narrativos también son abiertos, pero no parten de categorías prediseñadas o de variables operacionalizadas. Consideran más aspectos del contexto y utilizan instrumentos como el diario de campo o los registros anecdóticos. Se basan en registros amplios de los acontecimientos y se escriben en lenguaje cotidiano. Los sistemas narrativos sirven muy bien para trabajar con estudios de casos. Por último, los sistemas de registro tecnológicos son totalmente abiertos. Recurren a las grabaciones en video y a las fotografías para poder captar el mayor número de detalles. Su enfoque es enteramente inclusivo, es decir, que rescatan cada detalle por mínimo que sea. Buscan congelar el acontecimiento en el tiempo para analizarlo en un momento posterior. A continuación te muestro un resumen de las principales características de los sistemas de registro. En él podrás ver cuáles son abiertos, cuáles son cerrados y qué tipo de instrumentos utilizan. También te pongo un ejemplo de cómo queda definido el método observacional para un objeto de estudio. Este es el que yo diseñé para explicar en el marco metodológico de mi tesis de doctorado cómo estructuré las observaciones. Puedes ver que indiqué que realizaría una observación de tipo inductivo, con un enfoque mixto, un tipo de descripción abierta y un sistema de registro narrativo. Diseñé este esquema
para resumir y representar en el apartado metodológico toda la descripción que hice sobre los criterios observacionales. Esto no solo me dio claridad para elaborar mi guía de observación, sino que además permitió que mi tutor y mis sinodales pudieran ver a detalle que implementé una observación científicamente planificada, sin dejar aspectos al azar. Puedes utilizar una tabla como la que aparece en pantalla para diseñar tu método observacional. Llenarás los campos dependiendo de las necesidades de tu objeto de estudio. En la primera columna anotarás los ejes metodológicos que orientarán tus observaciones. En la siguiente columna registrarás el tipo de observación que realizarás. En el ejemplo solo anoté la inductiva o baconiana debido a que es la que más se utiliza en procesos de investigación. Después anotarás el tipo de enfoque, el tipo de descripción, el sistema de registro que utilizarás y los instrumentos que aplicarás. Esta tabla te ayudará a describir cada uno de estos elementos en la parte del marco metodológico dedicada a la observación. Sé que el definir estos aspectos puede parecer laborioso, pero créeme cuando te digo que es preferible invertir tiempo en estructurarlos que perderlo en el lugar de la investigación sin saber bien a bien qué observar o cómo registrar las observaciones. Gracias a que yo fui delimitando cada uno de esos aspectos en mi investigación, me fue mucho más fácil realizar las observaciones. Y mejor aún, no tuve problemas al momento de analizar los datos obtenidos, porque ese ordenamiento previo también me sirvió de guía para ello. Aquí te muestro un pequeño fragmento de uno de los registros de observación que incorporé en mi tesis. No habría podido obtenerlo sin trabajar en los puntos que te acabo de exponer. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para más contenido. Coméntame qué dudas te surgieron sobre el método observacional. Dime si esta explicación te pareció clara y si te servirá para definir las observaciones que realizarás. Cuídate y nos vemos en futuros videos. ¡Hasta la próxima!